respuestas que cada uno dio en el foro, para así poder ir estudiando todo el tiempo que terminó la clase, recordemos el tema y vamos y respondemos el foro. Ya quien lo deje para lo último y les toque responder el foro ya a la última hora, pues eso sí, cada quien mira cómo maneja su tiempo, porque ya se le dio una forma más fácil de hacerlo, que no se le deja todo para lo último, sino desde ahorita vamos respondiendo y esa va a ser la sumatoria de las tareas. Quiere decir que si vimos 6 clases, van a haber 6 foros, de los cuales pues cada uno va a tener su nota, obviamente, de calificación, y cada uno va llevando las cuentas de cómo va con sus foros y demás. Yo obviamente, tan pronto lo lea, les voy dando la nota, y así ustedes van llevando la tablita de sus sumas. Que si un foro no lo respondió y sacó 0, y el otro sacó 5, el otro sacó 4, y el otro sacó 3, y entonces se van a sumar todos y se dividen entre el número de foros y esa va a ser la nota de la tarea. Recuerden que el 30% se compone de la nota de las tareas más el quiz dividido en 2 y esa es la nota que les da su 30%. Entonces, pues va a ser un poco más trabajo para mí porque, bueno, pero somos poquitos, entonces se me va a tornar fácil de todas maneras sacar toda esa cantidad de notas de foros, pero se hace con la intención de pues que ustedes vayan estudiando, de que todos participen, argumenten, redacten, escriban, lean. Y así van a ir estudiando después de cada clase para cuando llegue el quiz y el parcial. Bueno, recuerden todos los temas que hemos visto, todas las situaciones que se han planteado. Todos son estudios de casos que es llegar a poner en práctica, pues, la teoría que se vio durante la clase. Y entonces, si son 2 preguntas como las que ya ustedes saben que hacemos en clase, de que, ¿qué haría si usted fuera la gerente de ventas? ¿Qué haría en el caso de ustedes? Pues es a título personal, necesitan ir y copiar y pegar de internet, sino lo que ustedes opinen, que hayan visto en clase, porque las respuestas no van a estar ahí simplemente para que ustedes cojan y copien. No, eso es su interpretación de lo que ustedes piensan, de qué harían bajo esas circunstancias y esos escenarios que se presentan en los casos reales o pues casos improvisados también que se presentan. Entonces esa va a ser la metodología. Así no tienen ustedes que estresarse de que hoy me quedó toda la tarea para la semana de tareas, hoy me quedó toda la tarea para la semana de parciales preciso y qué tareota tan larga nos dejó y qué tantos casos. No, sino que vamos a ir viendo graneadito, graneadito, graneadito. Y quien hizo buen uso de su tiempo, pues ya llegó al día de que la tarea, pues ya no tenía que entregar tarea porque después de clase la fui resolviendo y ese momento lo utiliza para hacer otras tareas o repasar los parciales y demás. Entonces eso es lo que quería decirles el día de hoy de la nueva metodología que se va a realizar para este tercer corte con las tareas. Listo, bueno, porque Profe, ¿lo puedo dar a partir de cuándo empieza? a partir de hoy podría ir dejando una, ¿sí? Son casitos así de 2 preguntas o una preguntita, igual yo les aviso, porque tenía primero que revisar hoy hasta dónde llegábamos para poderla subir la tarea. Entonces, apenas les diga que hay foro, pues ustedes ya pueden ingresar a resolverlo. Y el tiempo límite para responderlos va a ser pues el, el que dice ahí en el cronograma, que dice entrega de tareas, pues ese día se cierran los foros, no pueden responder nada. Que puede que respondan, pero como ahí me sale el día y la hora en que respondió, entonces si se salió de la fecha, ya no aplica, porque hay que darle el tiempo que pues cada uno fue responsable y lo hizo durante los tiempos, entonces pues hay que ser justos con los demás. Listo. Ay, llegaron más personitas, muy bien. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Giancarlos. Bueno, Que acabo de entrar y entré perdido.
Ah, bueno, estábamos explicando la nueva metodología para sacar las notas de las tareas. Ese tercer corte, Giancarlos, para que no les toque de un totazo entregarla toda la tarea que por lo general les llega en el momento en que ustedes están acumulados de trabajos y de parciales. Entonces, no, vamos a ir graneadito, graneadito, respondiendo en los foros. La participación de cada uno, participan a los de sus compañeros y yo apenas revise les voy dando la nota ahí en Atena. Esos foros van a estar respondidos ahí en Atena, como lo hicimos uno, creo, el corte pasado, así igual van a ser los foros de este corte, ¿vale? Con ejercicios de caso y demás, ¿listo? Gracias. Vale, listo. Entonces ahora sí comencemos para acabar con este tema y poder entrevistar a la persona que de hecho el esposo le dio COVID, estuvo con COVID el esposo de ella, y ellos tienen un bebé, Dios mío, estuvo en la clínica. Bueno, afortunadamente ya está mejor y luego va a poder venir a darnos la conferencia. Listo. Entonces, ay, no les he compartido, o ya los compartí, esperen. Ya. Entonces, pues ya esta parte es, vamos a analizar pues las estrategias que se van a llevar a cabo para poder reclutar de la mejor manera el personal. En el capítulo anterior, pues, se habló de las organizaciones, que las empresas siempre piensan que los empleados son su recurso más valioso. Queríamos preguntarles también, hacernos la pregunta de cuán valiosos son los empleados, pero al responder esa pregunta, pues es muy difícil evaluar el valor agregado de los empleados. Cada puesto de venta es único y pues responde a las necesidades de cada organización de acuerdo al producto y servicios. Entonces, nos debemos responder también la pregunta respecto a cuál es la diferencia entre una buena contratación y una mala contratación, cómo contrata una empresa a la persona adecuada, si la evaluación de la selección de personal aumenta la probabilidad de elegir un buen elemento o no. Y pues evitar errores en la contratación aumenta la rentabilidad de la empresa de forma drástica, porque cada vez que llega a un territorio un vendedor deficiente que no cuenta con las habilidades, pues la empresa pierde una buena cantidad de ingresos potenciales. Entonces, contratar a mejores vendedores significa contratar a la persona que mejor se ajuste al puesto y que es probable que lo conserve por más tiempo para evitar la rotación de personal que, como lo vimos el corte pasado, implica unos altos costos para la empresa. Entonces, emplear a una persona que cuenta con todas las características para el cargo reduce de manera significativa la rotación laboral y aumenta los ingresos para la empresa. Entonces, es muy común que los empleadores, las personas que contratan, reduzcan la rotación laboral al 30% y al mismo tiempo también aumentan la productividad un 30% al cambiar las herramientas de selección de personal. Ese tipo de reducciones de rotación y aumentos de productividad tienen un efecto enorme en los resultados finales de una empresa. Se puede decir también dentro de las generalidades que cualquier otra función del gerente de ventas, reclutar a buenos vendedores es crucial para el éxito a largo plazo de una empresa. Entonces, conforme los mercados se van abriendo,
van expandiendo tanto en los mercados locales como en los internacionales, pues las empresas se han concentrado en buscar nuevos candidatos calificados para llenar todos los puestos de ventas. Y al mismo tiempo también las personas talentosas de una empresa a menudo son reclutados por los competidores y terminan abandonando su empleo para buscar otras oportunidades. Entonces, por ejemplo, pues se dice que los empleados pues, del Banco Popular, por ser un banco de alta prestigio, reconocimiento en el tema de las libranzas, pues los ejecutivos que trabajan allí son muy apetecidos por otros bancos porque ya han hecho carrera en la entidad. Entonces, pues, constantemente uno recibe llamadas de otros bancos haciéndole buenas ofertas para que uno se vaya a trabajar con ellos. O si de pronto por X o Y motivo uno se salió o lo salieron, como dicen por ahí. Entonces, eso en cualquier banco lo reciben porque saben que hizo una muy buena escuela en esa empresa, así se dice, es muy buena escuela. Entonces, pues hay que mirar que si quieren contratar a alguien que está trabajando actualmente ahí, deben hacer que le hizo una oferta supremamente tentadora. Entonces, porque por lo general uno en esa empresa pues goza de gran prestigio y reconocimiento, la parte de los roles y demás. Entonces, la competencia por candidatos talentosos es fuerte y el costo del más reclutamiento es alto, tanto en costos directos como indirectos. Por todas esas razones, el reclutamiento y la selección de los vendedores se ha convertido en una parte muy importante del trabajo de un gerente de ventas. Entonces, hay unos aspectos en el reclutamiento y la selección. Entonces, la importancia de contratar buenos empleados se deben tratar bajo ciertos temas importantes que se deben resolver cuando se recluta y se selecciona nuevos vendedores. Y son estos aspectos. Entonces, la primera decisión que debe tomarse en el momento de reclutar y seleccionar vendedores se refiere a quién va a ser la persona que tiene la responsabilidad de contratar a esos nuevos vendedores de la empresa. Entonces, comúnmente, quien se encarga de esa responsabilidad está a cargo de los gerentes de ventas. En algunas compañías también los altos ejecutivos de venta o los departamentos de personal desempeñan un papel más activo y llevan la mayor parte de esa carga. Entonces, independientemente de quién tenga la responsabilidad de reclutar a los nuevos ejecutivos de ventas, se deben seguir también ciertos procedimientos para asegurar que los nuevos candidatos tengan la actitud para el puesto y el potencial de poder obtener resultados favorables, que trabajen bajo presión, que tengan las habilidades, la motivación y todo lo que el puesto exige. Entonces, recordando en el corte anterior lo que vimos, que no parece haber ninguna característica general que asegure que algunas personas pues tengan mejores resultados en todos los tipos de puestos de ventas. Algunos son mejores para ciertos cargos de ventas que otros. Recuerden que no es lo mismo vender no sé, productos que un servicio, no es lo mismo estar en un cargo de ventas de un sector salud al sector financiero, por ejemplo. No es lo mismo vender productos tangibles que un servicio o algo intangible. No es lo mismo contratar a un vendedor que llevaba 30 años el sector financiero y venir ahora que porque que es buen vendedor y buen comercial a venirlo a contratar para, por ejemplo, vender zapatos, como por ejemplo, que son productos pues, totalmente diferentes. Entonces, de todas maneras, el punto de partida en el proceso de reclutamiento debe ser un análisis completo del puesto que va a ocupar la persona que se va a contratar, el ejecutivo, y también una descripción de las calificaciones que debe tener un candidato, qué características para el cargo debe tener el candidato. Luego de eso,
nos encargamos entonces de encontrar y atraer a un grupo de solicitantes de empleo que tengan las calificaciones que busca la empresa. Entonces, en otras palabras, el objetivo por lo general no es maximizar el número de solicitantes de empleo, no es decir, bueno, necesitamos que vengan, no sé, 50 personas para el cargo para entrevistarlas. No, no se trata de eso, no se trata de tener la mayor cantidad de personas que vengan por el empleo, sino atraer pocos que sean eficientes, que con un poquito pues cumplan con las características que tiene el cargo, en especial por los altos costos relacionados, ustedes saben, con la captación y evaluación de candidatos. Entonces, por ejemplo, una gran empresa de servicios industriales calcula que gasta más de $750,000 en anuncios para solicitar candidatos, los honorarios de agencias de empleo, las famosas bolsas de empleo, los test psicológicos, el tiempo que los gerentes de ventas ocupan en entrevistas y en evaluaciones de candidatos, por ejemplo, con el fin de contratar 50 nuevos vendedores. Entonces, también, además de todo ese dinero, invierte otro $1.000.000 en capacitar a ese nuevo personal. Entonces, la etapa final en el proceso de contratación ya es evaluar a cada solicitante mediante la revisión de sus antecedentes personales, el proceso de entrevistas, la verificación de referencias y el uso de test formales. Pues, por eso la semana pasada les pregunté que cómo había sido el proceso de reclutamiento en sus empresas, pero la gran mayoría, casi ninguno, me dijo nada de aplicación de test. Yo sí, cuando ingresé al banco, cuando ingresé a caja, cuando iba a ingresar a caja, sí me hicieron un test, el típico de psicología, de haga los cuadros que hay en una hojita y complete usted el dibujo y que en uno hay un punto, en otro como una escobita y etcétera. Y que luego en otra hoja dibuje a un niño y haga el proyecto de vida para ese niño, y en otra hoja dibuje una niña y haga un proyecto de vida para esa niña. Bueno, un poco de test psicológicos, y también me hicieron pruebas matemáticas, unas pruebas de conocimientos básicos. No vi que ninguno de ustedes me lo mencionara, pero pues a mí sí me tocó pasar por eso en esa época. Pues claro que eso fue hace ratico, creo que ahora ya eso no se está usando mucho, que digamos. El propósito con esas pruebas y demás es determinar qué solicitantes tienen las características y habilidades para el éxito. Entonces, durante esa etapa de evaluación y proceso de selección, los gerentes deben tener un especial cuidado de no violar los reglamentos ni las leyes de oportunidades iguales para el empleo, que de pronto digan, uy, no, él entró por palanca, él entró porque ya lo tenía listo. Yo no vi que en ningún momento presentara pruebas con nosotros, ni entrevistas y demás. Entonces, igualdad para todos. Las mismas oportunidades, las mismas pruebas, que todos pasen las mismas entrevistas, que no se le vaya a quedar por ahí ninguno sin haber hecho todo el proceso sin haber aplicado todo el proceso que los demás aplicaron. Entonces aquí lo que vamos a ver durante ya este corte es analizar los métodos y los procedimientos específicos que se sugiere a los gerentes utilizar en cada etapa del proceso de reclutamiento y selección. Porque pues este proceso es complejo y la selección el ejecutivo, candidato correcto para el cargo, es una función que abarca muchos y diferentes criterios. Las empresas emplean diversas herramientas para poder identificar a los candidatos correctos. Entonces, vamos a aprender qué es lo que podría esperar si ustedes alguna vez llegan a solicitar un empleo de ventas, también les puede servir. O si llegan a tener que contratar, pues también con qué características deben cumplir. Hay unas características especiales, hay unas empresas en las que aplican un cuestionario de contratación, pero pues cada empresa tiene unas políticas diferentes.
Entonces, hay que tener en cuenta eso, que no se puede aplicar la misma encuesta para todos porque cada una busca unas características específicas, ¿sí? Bueno, eso podríamos también ser una pregunta para la psicóloga cuando terminemos de ver el capítulo. Ahora bien, respecto a quién es el responsable de reclutar y seleccionar a los vendedores, pues un ejemplo que trae el capítulo nos habla de que hace varios años un gran fabricante de equipo para exteriores y jardines reclutó a una estudiante de maestría en administración de negocios en una de las escuelas de los autores para ocupar un puesto de vendedor. Entonces, para ocupar un puesto de vendedor se contrató a una estudiante que tenía maestría en administración de negocios. Entonces la entrevistaron extensamente, la invitaron a cenar y a beber, no solo el gerente de ventas, que era su futuro supervisor, sino también altos ejecutivos de la empresa, incluido el vicepresidente de marketing. O sea, ustedes se imaginarán todo el protocolo que le tocó pasar a esa pobre estudiante para obtener el cargo. Entonces, toda esa atención de los gerentes de nivel superior sorprendió a la candidata. Después de todo, decía ella, pues es solo un puesto de vendedor, de comercial, no sé, no entiendo por qué, cuál es ese protocolo de que pasar por todas esas personas. Es común que tantos ejecutivos participen en el reclutamiento de nuevos vendedores, se hacía ella la pregunta. Entonces, la pregunta que ella se hace conduce al tema de quién debe tener la responsabilidad primaria de reclutar y seleccionar a los nuevos vendedores. Entonces, pues la forma en la que una empresa responde a esa pregunta depende solo del tamaño de la fuerza de ventas y la clase de ventas de que se trate, porque si también es una empresa que maneja gran prestigio de pronto, que tiene que revisar minuciosamente las características del empleado, pues puede que valga la pena pasar por varios filtros, ¿sí? Eso también ya depende de la empresa. Entonces, en empresas en las que la fuerza de ventas es pequeña, pues el director de ventas suele visualizar el reclutamiento y la selección del nuevo personal como una de sus responsabilidades. Pero ya en compañías más grandes, en las que existen muchos niveles de fuerza de ventas, el trabajo pues, de atraer y escoger el nuevo personal suele ser muy extenso, consume demasiado tiempo para un solo ejecutivo. Entonces, en esos casos ya la autoridad del reclutamiento y la selección suele delegarse a gerentes de ventas de menor nivel o a especialistas de personal como los psicólogos, por ejemplo, porque ya devenga demasiado tiempo que el gerente no tiene debido a todas sus funciones y responsabilidades para ponerse en este papel, en este rol, cuando son muchísimos los candidatos. Ya cuando es una empresa pequeña, pues es diferente. Cuéntame. Profe, pues no es lo mismo vender, un ejemplo, líneas telefónicas o vender zapatos que vender joyerías. Entonces, para ese tipo de, creo yo, ¿no? Que de casos, por lo general lo hacen así, o sea, con psicólogos, hasta le ponen a uno ese cosito de, ¿cómo El se llama? El polígrafo. de verdad mentir, el polígrafo, ¿sí? Yo una vez, yo una vez esto apliqué para un cargo de eso, de Sí, una joyería. Y le ponen a uno polígrafo. sí, ves, y eso tan interesante no nos contaste. ¿Cómo era y qué? Las preguntas, ¿cómo eran? ¿O qué te decían? ¿O qué? No, las preguntas eran, pues la amiga que me había recomendado era una amiga, pero o sea, cuando le colocaban a uno que las metas y eso, y yo, uy, no, eso ya no me gustó. Entonces, pero no, las preguntas, por lo menos en esa joyería, no me Sí. acuerdo qué joyería, no era la de Marco. Mm, nada más. Mm, Era, era la del cacique, la del qué, la de quinta etapa. Mm, Y con ahí le hacía, o sea, las pruebas se las mandaban a hacer con un señor aparte. Y ahí había como una psicóloga ahí pendiente, pero todo tenía cara menos de psicóloga. Ay, porque era muy
¿Cómo era el No, estilo? como estaba vestida, parecía como muy informal. Normal, sí, a veces suele Entonces suceder. estaba demasiado informal, entonces tenía todo cara menos de psicólogo. Que ya de las preguntas, no me acuerdo bien cómo eran. Mm, Solamente me acuerdo de la más importante, Ay, que ¿cuál? eso sí, ¿usted ha robado? Esa es la que más le preguntan a uno. Y se La- las y se lo preguntan a uno de diferente forma. Ay, no, chica, para Eso sí, confundirla a uno. sí, se lo preguntan a uno de diferente forma. Que Mm, si la persona ha robado, o sea, como es sí o no, como no pueden decir, no, pues, yo me robé un caramelo, yo me robé una galleta, sí, pero eso es independientemente de todo, pues robar. ¿Sí? O sea, independientemente de que sea una, o la otra pregunta que era la de los vueltos, cuando la gente entrega mal los vueltos, que a sí, veces que si le daba a la persona la opción de, o sea, que como si la vendedora le entregara mal los vueltos a la persona, entonces le sobraba de caja, entonces que si, como ese tipo de preguntas, que si se lo guardaba o lo devolvía o lo metía a la caja o cosas así. claro, típico. Uy, Eso no, sí. qué nervio. Ese- para mí, pues ese tipo de preguntas así y de cosas psicológicas se hacen es como para eso. Pero para vender uno como líneas telefónicas, así un ejemplo, como estar en Movistar, vender zapatos o vender cualquier otro producto, pues no me parece como tanta cosa para ingresar. Pero Sí, así como usted lo está mencionando, que que hay ciertas entrevistas y ciertas formas para hacer reclutamiento, pues todo depende de como la empresa o ujú, dependiendo del sitio que se vaya a trabajar, porque eh, bueno, en esa parte era una joyería, hay partes donde es que se manejan volúmenes de dinero muy altas, mm, entonces sí, para eso hacen cierto tipo de entrevistas. Eso sí, claro. eso sí sé yo más o menos así que eso se hace, pero sí en esa, por lo menos la de esa joyería sí me pareció así como tenaz, como lo tratan a uno de envolver Uy, no, sí, qué susto. No, yo sí no he tenido que pasar por esa. por una de polígrafo, sí. Yo sí pasé una vez por una de polígrafo. Qué chévere. ¿Alguien más ha pasado por alguna de esas del polígrafo? ¿Le ha tocado? No. Ve, la Moniquita tuvo la experiencia. Sí, es que pues en empresas en las que el puesto del vendedor no es muy difícil o muy complejo, pues eh, los contratados, los ejecutivos, pues no necesitan calificaciones especiales, así que algo muy formal y pues la rotación en la fuerza de ventas es alta, eso sí, como en las empresas que venden bienes de consumo mediante el telemercadeo, por ejemplo, eso es que, uy, bastante complicado, pues ahí pues, los gerentes de venta de primer nivel, pues a menudo tienen toda la responsabilidad de contratar a las personas porque son ellos finalmente los que van a tener que estar cara a cara con los empleados, tener que mandarlos y demás. Entonces, sin embargo, pues cuando una empresa debe ser más selectiva para escoger candidatos con ciertas calificaciones y habilidades, por lo general un especialista en reclutamiento auxilia a los gerentes de primer nivel para poder evaluar a los candidatos y tomar las decisiones de contratación, como por ejemplo el caso que nos está hablando Moniquita. Ahí no cualquier gerente la entrevistó, ¿no? Se encargaron personas especiales de manejar, por ejemplo, el del polígrafo, la psicóloga, ¿sí? Porque era algo más de mayor responsabilidad del cargo. Entonces, eh, tales puestos suelen tenerlos por lo general gerentes de ventas que están siendo preparados para ocupar puestos ejecutivos de más alto nivel, que pronto les exijan mayores responsabilidades.
También hay otros tipos de empresas en que el departamento de personal o los especialistas externos de recursos humanos auxilian y asesoran a los gerentes de ventas en el tema de la contratación de nuevos empleados, de nuevos vendedores, en lugar de encargar esas responsabilidades a un miembro del equipo de la administración de ventas. Como por ejemplo ciertas empresas como una cadena de hoteles emplean a especialistas externos para que ellos sean los que les ayuden a identificar y a poder separar a aquellos individuos que cuentan con el conjunto de habilidades que se requieren para desempeñarse de manera exitosa. Tales son como por ejemplo contratar a las bolsas de empleo. Entonces, ese enfoque de tercerizar esos procesos ayuda a reducir la duplicación de esfuerzos y evita que hayan rivalidades entre los departamentos de venta y de personal. Una desventaja de ese tipo de tercerización podría ser que los especialistas de personal a veces no tienen suficientes conocimientos sobre el puesto que se ha de ocupar, porque ellos no tienen como el acceso a la empresa, a trabajar como tal dentro de la empresa. Ellos son una empresa externa, las bolsas de empleo pues no trabajan dentro de la empresa para ver realmente cuáles son las especificaciones del cargo. Esa es como la desventaja. Ni saber cuáles son las calificaciones que requiere un integrante del cuerpo de administradores de ventas. Eso sería como ahí la desventaja. Entonces, cuando el departamento de personal o un especialista externo llegan a intervenir en el reclutamiento y la contratación, ayudan en lo correspondiente a atraer solicitantes, a apoyar su evaluación. Sin embargo, pues el gerente de ventas es el que suele tener la responsabilidad final de decisión de a quién contratar. La bolsa de empleo pues se encarga de hacer todo el proceso de postular, de imprimir las hojas de vida, de hacer la parte comercial de publicar la oferta en las páginas y demás, pero pues bueno, ya al final el gerente es el que toma la decisión o la persona encargada de acuerdo a cada empresa. Entonces, cuando la empresa visualiza su fuerza de ventas como un terreno de capacitación apropiado para poder formar gerentes de ventas y de marketing, entonces los ejecutivos de personal u otros altos directivos son los que suelen participar en el reclutamiento con el fin de comprobar que los recién contratados comerciales tengan potencial para llegar a diversos niveles de administración, de ocupar otros cargos gerenciales, de ascenso y demás. Entonces, esa fue la situación en la que la empresa que entrevistó a la estudiante de maestría del ejemplo que vimos inicialmente. Aunque querían contratarla apenas para un puesto de venta, pues los ejecutivos de la compañía veían que ese puesto era también un paso muy importante para llegar a ocupar puestos de mayor responsabilidad en la empresa. Entonces esos son casos en los cuales las empresas tienen oportunidades de ascenso dentro de la organización y que forman a los empleados. Entonces si ven que en ese cargo, la persona que van a contratar se puede perfilar para ir ascendiendo, por eso es que intervinieron en ese proceso de contratación otros altos rangos dentro de la empresa para ver si de pronto la persona cumpla con el perfil que se le pueda enmendar más adelante, encomendar más adelante si hay la oportunidad de un ascenso, si ella cumple con el perfil, las habilidades, las características, si quisiera correr el riesgo, si ven que uno es una persona pues arriesgada, extrovertida, que quiera seguir aspirando a tener ascensos dentro de la empresa. Por eso es que a ella también la entrevistaron otras personas. Viene otro tema muy importante también, es respecto al análisis del puesto y la determinación de los criterios de selección. Entonces, se dice que no hay un conjunto de rasgos y habilidades que por sí solas le sirvan a los gerentes de venta pues como criterios para decidir qué clase de personas son las que hay que contratar. Eso lo vimos en el corte pasado, porque pues hay diferentes puestos de ventas que requieren el desempeño en diferentes
actividades, y esto nos señala que se debe contratar personal con diferentes rasgos de personalidad y habilidades para ocupar esos cargos. Entonces, las primeras actividades que deben haber en el proceso de reclutamiento y selección deben ser las siguientes: realizar un análisis del puesto para poder determinar qué actividades, tareas, responsabilidades e influencias ambientales pueden intervenir en el puesto que se va a ocupar, que va a ocupar la persona, el candidato. También se debe redactar una descripción del puesto que detalle las conclusiones del análisis del el puesto que se va a ocupar por la persona a la que se elija para poder desempeñar las funciones en el cargo. Y también se debe elaborar un informe de lo que se requiere para ese puesto, donde determine y describa todos los rasgos y las habilidades personales que se deben tener para poder realizar las tareas y las responsabilidades del cargo. Entonces, la mayoría de las empresas, en especial las empresas que son bien grandes, tienen descripciones escritas del puesto para su fuerza de ventas. Sin embargo, pues esas descripciones del puesto son anticuadas y no reflejan correctamente el enlace y el contenido actual de esos puestos, no les hacen retroalimentación, los puestos también cambian, innovan debido a las necesidades actuales de la empresa, que pues ustedes saben que todo el ambiente externo está en un constante y continuo cambio. A veces esos cargos están en el manual de funciones desde que inició la empresa y nadie le ha hecho un cambio. Por eso es que en ocasiones en los proyectos de grado los chicos estudiantes ponen como propuesta de sus proyectos de grado actualizar el manual de funciones de la empresa. Entonces, se actualiza para cada cargo porque puede que lleve muchísimos años y no se haya hecho un análisis de si todavía se requieren esas mismas habilidades y funciones, y entonces pues queda obsoleto. Entonces, las responsabilidades de determinado puesto de ventas cambian conforme cambian los clientes, las políticas de administración de cuentas de la empresa, la competencia y también factores ambientales, pero es frecuente que muchas empresas no realicen nuevos análisis ni actualicen las descripciones para que sean reflejados esos cambios externos del sector. Entonces, las empresas crean nuevos puestos de ventas y en ocasiones no definen las tareas que han de realizar quienes ocupan esos puestos. Ocurre entonces todo lo contrario. Sí, bueno, actualizan y crean nuevos puestos, pero no les crean el manual de funciones para cada cargo, y al momento de capacitar al personal, pues el que no sabe qué específicamente qué debe hacer y qué no, sino lo que lo pongan a hacer el día a día y listo. No hay algo que esté de manera formal establecido en el manual de funciones de la empresa. Entonces, respecto a eso, el primer paso crucial en el proceso de contratación de personal es que la administración, la gerencia, la empresa tenga la certeza de que el puesto que se va a ocupar ha sido analizado recientemente, que todo lo relativo a ese cargo se haya descrito con detalle. Entonces, sin esa descripción detallada y actualizada, el gerente de ventas tendrá más dificultades para saber qué clase de persona es la que necesita, porque ¿cómo va a saber si no si no tiene conocimiento de las características del cargo, de qué necesitan en ese cargo, qué perfil necesitan en ese cargo? Pues cómo van a saber también qué perfil necesitan para contratar. Y también pues poniéndonos en el lado de los posibles candidatos, tampoco van a saber para qué puesto están aplicando y cuáles son sus funciones y qué les toca hacer a ellos. Por otro lado, ¿quién realiza el análisis y prepara la descripción? ¿De qué? Del cargo. ¿Quién se encarga de realizar el análisis del cargo y la preparación, la descripción para el cargo? Pues en algunas empresas el análisis y la descripción de los puestos de ventas se le encargan o son otorgadas esas responsabilidades a alguien que pertenezca a la administración de ventas, porque ellos pues tienen el contacto directo con el cliente y saben qué es lo que necesita, cuáles son las habilidades que necesita una persona que vaya a ocupar ese cargo.
Pero en otras empresas esa tarea pues ya se le asigna a un especialista de análisis de puestos, a alguien del departamento de personal de la empresa, o se le asigna a un asesor externo, pero independiente, no pasa nada que la clase está quedando grabada, tranquilo. Independientemente de quién sea el responsable del análisis y la descripción de los diversos puestos de venta, es muy importante que la persona capte la información sobre el contenido del puesto mediante las ocupaciones, los ocupantes actuales, cómo se desempeñan las personas que actualmente están trabajando en ese cargo, cómo realizan ellas las funciones, cuáles son incluso hasta las mañas o las tácticas o las estrategias que cada ejecutivo o asesor realiza. Y también, pues, los gerentes de ventas que supervisan al personal en ese puesto, qué características tienen ellos, qué son lo que los supervisores le exigen a esas personas, y de esa manera se prepara y se analiza el cargo. Entonces, se debe observar o entrevistar a los ocupantes actuales, a los que tienen actualmente el cargo, a los que ya fueron contratados y llevan muchos años en la empresa, se les debe a ellos entrevistar para determinar qué es lo que realmente hacen, y también a los gerentes de ventas de varios niveles para saber qué piensan que debe hacer el ocupante del puesto de acuerdo con el programa estratégico que tiene la empresa de ventas y cuáles son las políticas de ventas que tiene la empresa. Entonces, para las personas que realizan el análisis y la descripción de los cargos, hacen eso. Se entrevistan con las personas que actualmente tienen el cargo y con los gerentes que tienen a cargo supervisar las funciones que realizan los empleados actuales. Entonces, no es raro que la persona que analiza un puesto descubra que los vendedores hacen tareas que la administración ignora, porque al hacer esa entrevista, pronto el ejecutivo describe, tiene dentro de sus funciones algo que el gerente de ventas no mencionó, entonces hay incoherencias, no hay relación o no hay lógica entre el uno y el otro. Puede encontrarse esas situaciones. Entonces, en algunas ocasiones también omiten la realización de algunas actividades que la administración cree que son importantes. Entonces, ya cuando uno tiene y ha cogido experiencia y mañas, deja de hacer cosas que de pronto la empresa pide hacer porque uno no considera convenientes. Uno dice, de pronto, ¿eso para qué? Eso no es importante, eso no me ha servido de nada. Y entonces uno las deja de hacer. Esas son ya cuando uno lleva añitos en la empresa, pues se vuelve un poco desobediente a desacatar, desacatar las órdenes, y le empieza a hacer las cosas a su modo, ¿sí? Como le resulta a uno mejor. Por eso es que se presentan esas incoherencias entre el supervisor y el empleado, porque cada quien ya empieza a manejar su propio estilo de vender y demás. Así eso no esté establecido en las funciones. Entonces, esos malentendidos y percepciones incorrectas del puesto ilustran la necesidad de contar con una descripción correcta y detallada de lo que se debe dedicar cada asesor para el cargo. Entonces, las descripciones de puestos redactadas para reflejar un punto de vista común entre vendedores y gerentes en relación con lo que un puesto debe incluir, cumplen otras funciones útiles, además de guiar los esfuerzos de reclutamiento de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sirven también para orientar el diseño de un programa de capacitación que pueda dotar a los nuevos vendedores con las habilidades para hacer su trabajo pues de forma eficiente y pueda mejorar su comprensión de la forma en la que debe hacerse el trabajo. Entonces, al hacerse las entrevistas a los ejecutivos, pueden salir nuevas formas de capacitar a los que van a ingresar a ocupar esos cargos también, darles nuevos tips y nuevas tácticas de ventas. Entonces, también sirve para evaluar el desempeño de cada vendedor. Eso también sirve, al saber qué funciones va a hacer,
puedo yo retroalimentar y evaluar a ver si de verdad el ejecutivo está cumpliendo con las funciones que fueron encomendadas para el cargo. Recuerden que uno cumple también un contrato bajo las cuales debe obedecer ciertas normas, políticas, reglas y funciones de acuerdo al cargo. En muchas empresas existe una gran variedad de puestos de ventas. En algunos casos, pues, el nombre del puesto ni siquiera incluye la palabra ventas, aun cuando las responsabilidades sean principalmente las de un comercial. Entonces, es importante estar consciente de que aunque ambos puestos están relacionados con las ventas, requieren diferentes habilidades y niveles diferentes. Entonces, por ejemplo, están los analistas, los que les pasa a uno los créditos, y eso los analistas están en la parte de las ventas, pero ellos, su nombre es otro, analistas de los créditos que traen los comerciales, y entonces para ese cargo ya el perfil va a cambiar, porque ya se va a necesitar una persona pronto profesional en el tema de finanzas, que es la persona que va a saber si el cliente tiene la capacidad económica para cumplir con el crédito y que se le pueda aprobar o no. Ese ejemplo. O la persona que se encarga de gestión documental. Él está en la parte de los comerciales, pero él no se dedica a vender, él únicamente recibe los documentos, revisa que estén bien las firmas por parte del cliente, las huellas, los sellos y demás, pero pues las habilidades de él son otras, no se le va a pedir nada comercial, sino que tenga conocimientos en la gestión documental, por ejemplo. Entonces la entrevista para él va a ser de otra forma. Entonces, aunque no todas las empresas proporcionan esa clase pues de descripción detallada de puestos, el hecho de que tanto la empresa como el posible vendedor sepan exactamente cuáles son las expectativas antes de la contratación puede aumentar la probabilidad de éxito de largo plazo del candidato y evitar la rotación del personal también. Porque desde el principio se le dejó claro cuáles eran las características y las expectativas que se tenían de él. Se debe hacer bastante énfasis en la parte de que va a trabajar bajo presión, ¿no? Y bajo el cumplimiento de metas. Antes de pasar a las entrevistas, como le pasó, por ejemplo, en el caso de Moniquita, que ella decía, uy, no, ya cuando me dijeron que tocaba cumplir metas, esa parte sí no me gustó, ¿cierto? Entonces, por eso es que si a él la persona se le hubiese indicado desde el principio, de pronto se hubiese podido ahorrar la parte de la entrevista y gastar tiempo en ese tipo de cosas, de procedimientos que se requieren para reclutar el personal. El contenido de la descripción del puesto. Entonces, las efectivas descripciones del puesto de ventas suelen cubrir ciertas dimensiones y requerimientos. Entonces, saber, entender cuál es la naturaleza del producto, los servicios que se van a vender, de qué se trata el producto o servicio que se va a ofrecer, tener conocimiento para poderle brindar al cliente la mejor y al comercial la mejor capacitación e información posible. También indicársele el tipo de clientes que se van a visitar, incluidas las políticas relacionadas con la frecuencia con la que se deben hacer las visitas a los clientes, los tipos de personal dentro de las empresas del cliente que deben contactar, por ejemplo, compradores, agentes de compra, supervisores de planta. También dentro de la descripción del puesto se debe tener en cuenta cuáles van a ser las tareas y las responsabilidades específicas que se han de realizar en ese cargo, incluidas las de planear, todas las actividades de investigación y recopilación de información, las tareas específicas de ventas, los deberes promocionales, las actividades de servicio al cliente, las responsabilidades de oficina, informes. Entonces, pues sí, bien es cierto que nosotros como comerciales debemos dedicarnos a vender, también nos toca rendir informes ante nuestro supervisor de cómo van las ventas, de analizar y llevarle en detalle el seguimiento a cada cliente
vamos a tal proceso que me va a firmar la otra semana, que el cliente lo llamé 5 veces y no me contesta, que ya visité al cliente. Y en ocasiones pues nos llevan un seguimiento. Yo tenía dado en ese caso pues una carpeta donde tenía todo el seguimiento que le hice a los clientes. También nos hacían manejar una agenda donde llevábamos, notábamos las llamadas que hacíamos, los teléfonos de contacto del cliente, la firma del cliente cuando lo íbamos a visitar y todo ese tipo de cosas que son, que hacen parte también de otras habilidades secundarias, responsabilidades de oficina. También que debemos diligenciar bien los formatos eh, de, que trae el crédito para poderlo pasar con bien estado, una buena letra, con pulcritud y demás. La relación que hay entre el ocupante del puesto y otros puestos que hay dentro de la empresa. Entonces, dejarle claro al ejecutivo ante quién reporta el ocupante del puesto, cuál va a ser su supervisor, quién está a cargo suyo, de pasarle los informes, cuáles son las responsabilidades del vendedor ante el superior inmediato, cómo y en qué circunstancias interactúa el vendedor con integrantes de otros departamentos como producción o ingeniería, como el departamento, por ejemplo, de gestión documental. Bueno, que a él le debo pasar los créditos con todo el respeto posible, no influir en él, no decirle, ay, pásemelo y que yo le doy alguito, mire que hoy es cierre de mes y ay, yo después le traigo la firma. ¿Qué le traigo? ¿Qué le doy? Sí, ese tipo de relaciones que suelen suceder a veces, situaciones que hay que Uy, darle profe, muy el tema de la gestión documental, la mayoría de personas no les parece relevante o les parece que nada más es llevar documentos, radique y ya está. El tema de la gestión documental en realidad es bastante delicado y es de mucho cuidado, o sea, es un tema de bastante complejidad. Yo por lo menos lo manejé y la correspondencia hay que darle, o sea, hay que darle un consecutivo, el cual no se puede alterar, deben ir completos, porque después en el proceso del archivo si le falta algo, es un problema gigante con el tema del folio, con el tema de los rótulos, no, eso es una cosa delicada. Lo que pasa es que la mayoría de personas no le dan la importancia que de pronto se merece, ¿sí? Creen que es solamente coger, poner un numerito y ya está, pero no, realmente el proceso es muy extenso y hay que darle la importancia que se merece. De verdad, yo que ya manejé el tema, es bastante delicado. Exacto, sí, es que cualquier información y más que uno lleva la firma de uno también, entonces uno es responsable ante cualquier documento, porque esos son activos también dentro de la empresa, se llega a perder un pagaré, se llega a falsificar un documento, pues es un documento público que puede llevar hasta cárcel, entonces pues hay que tener en cuenta. Sí, uno como ejecutivo, pues no, a veces por la premura de pasar los créditos y que desembolsen rápido para que queden dentro del mes, o el día en el que más sufren los pobres gestores documentales en los bancos es al final de mes porque páseme este crédito, sea como sea, porque es el que necesito para cumplir la meta. Ay, que cualquier enmendadura, cualquier error, ay, por favor, ¿sí? Entonces ellos... Total. Y de pronto cuando alguna de las IAS va a generar alguna auditoría, se llega a encontrar alguna duplicidad en documento, alguna enmendadura en algún título o valor, no, esas cosas, no, o sea, las sanciones son severas en realidad para ese tipo de cosas y a veces se salen de procesos administrativos ya como tal a procesos, ¿cómo es que se llaman? Procesos jurídicos, sí, ya, o sea, ya pasan de proceso administrativo a proceso jurídico y eso ya es bastante delicado. Claro, sí, es bastante delicado y uno a veces no lo entiende, pero a veces puede ser la falta de capacitación y descripción del puesto referente a ese tema. Que, ¿cuál es la importancia de respetar los procesos? ¿Cuál es la importancia de cada uno de los departamentos que hay dentro de la empresa? Que así de pronto que usted no se vea tan involucrado, pero cada departamento tiene su función
y desempeña algo representativo dentro de la organización, lo importante. De hecho, en el banco se había hecho inicialmente, se hizo una reestructuración de ese tema de gestión documental, llegando al caso incluso iban a determinar que ellos iban a estar alejados de nosotros los ejecutivos, que iban a tener solamente una ventanilla donde recibían y no teníamos acceso ni a hablarles ni a dirigirles la palabra. Estábamos súper asustados, porque antes esto era algo muy folclórico. Antes, como éramos nosotros mismos los compañeros que nos revisábamos entre los unos y los otros, pues uno se dejaba pasar varias cosas, pero debido a sucesos, como explica la Cita, de auditorías y demás, se hizo una reestructuración y se pasó a algo más estricto, donde ahora pues hasta hay un departamento encargado únicamente de revisar los créditos y pues no se hizo tan estricto como se tenía pensado inicialmente, que uno no le podía ni ver las caras a los encargados de gestión documental, pero pues ellos tienen ya una oficinita aparte y en ocasiones hasta se cierra la puerta, pero pues uno puede tener acceso a ellos, a entregarles los créditos y demás. No se hizo como... Claro, profe, es que la oficina de gestión documental debe ser un área restringida, en realidad, o sea, por la relevancia de los documentos que se manejan. Sí. Por lo menos en la oficina donde yo estaba, siempre estaba puerta cerrada, únicamente estaba la ventanilla. Esa es la ventanilla única donde se recepcionan los documentos como tal. Porque, o sea, como se es custodia de documentos, no puede ingresar todo el mundo, ¿sí? Solamente el personal autorizado, pues en ese orden de ideas, sería la persona encargada. O si hay más de una, solamente los que trabajen allí en el área como tal. Pero sí el tema es así, por la custodia de los documentos. Sí, exacto. Entonces, eso es importante dejarlo claro desde el principio. Y más que son personas que son muy, pueden, debido a la responsabilidad que tienen, pueden llegar hasta a comprarlas, ay, esa no es la palabra comprarlas, sobornarlas. Entonces llega a existir ahí la posibilidad de sobornos y malos entendidos, pero bueno, eso es lo que se debe dejar claro desde el principio cuando se haga la descripción del puesto al ejecutivo que vaya a ocuparlo. También tenerla en cuenta y mencionarle las exigencias mentales y físicas del puesto al que se va a enfrentar, el volumen de conocimiento técnico que debe tener, respecto a los productos de la compañía, otras habilidades necesarias y la cantidad de viajes que deberá efectuar. Entonces, un comercial, si de pronto le llega a salir un cliente lejos de su territorio, entonces usted tiene la posibilidad de viajar, no hay ningún problema, podría quedarse en otra zona diferente a la región en la que usted está encargado, pues eso se le debe mencionar desde el principio también. También mencionarle el tema de las presiones y de las restricciones ambientales que puedan influir en el desempeño del puesto, como las tendencias del mercado, las fortalezas y debilidades de la competencia, la reputación de la empresa entre los clientes, los problemas que pueden existir en cuanto a la disponibilidad de recursos y suministros, que de pronto a uno le toca recurrir a su propio bolsillo para ciertas actividades, entonces que no se vaya a molestar, que porque no somos dentro de la empresa contratados directamente, nosotros nos obliguen a otras condiciones especiales y ese tipo de cosas, ¿sí? De explicarlo desde el inicio. Entonces, creo que dejamos hasta acá porque ya falta un cuarto y si tienen preguntas, este es el espacio propicio para hacerlo antes de continuar la próxima clase con el tema. Por hoy no dejaríamos foro, miraríamos el viernes para que tengan el espacio del fin de semana para contestarlo. Sin embargo, pues seguimos el viernes hablando del tema y si nos da un espacio, pues podemos socializar el foro que vamos a poner para que
todos participen y quienes no tengan la posibilidad de participar, pues lo hacen de forma escrita, se inspiran y responden el foro y normal, van a tener su nota de acuerdo a la participación en el foro. La idea es que todos participen, ganen nota por eso, por participar, por argumentar, por ponerse en el lugar de la persona que se está exponiendo en el caso y cómo actuarían ustedes bajo esas condiciones y esos casos de la vida real que se les llegan a presentar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, este es el espacio propicio para hacerlo. ¿No? ¿Todo bien? No, señora profe, todo muy Pues claro. bueno, profe, en mi caso está claro. Más que clarísimo, ¿no, Ladycita? Ustedes En que mi son caso también. perfecto, cuando les toque reemplazar al supervisor, entonces ya saben qué condiciones les va a tocar verse enfrentados. Por ejemplo, en el banco ahorita está la parte de la pandemia, hay un grupo en el cual, de ejecutivos, en el cual ya 6 tuvieron el virus. Entonces, si se llega a incapacitar el dado caso del supervisor, a quienes mandan a reemplazar es a una de las integrantes de la fuerza de ventas. Entonces, ellas deben tener en claro también, aunque no son de sus funciones, cuáles son las funciones del supervisor. Para el dado caso que a ellos les toque reemplazarlos, pues tengan los conocimientos de cuál es el perfil del cargo y de cuáles son la descripción del puesto, las funciones, para que puedan en ese proceso de reemplazarlo cumplir con las especificaciones mientras el supervisor regresa. Eso era, chicos. Entonces, pues voy a darle detener la grabación y ahorita se